Como les decía, este capítulo se divide en dos partes y en esta oportunidad abordaremos una parte de este capítulo porque son temáticas diferentes. Hemos estado compartiendo la carta de 1 Corintios, donde el apóstol escribe una serie de instrucciones dadas por el Espíritu Santo para crecimiento de la iglesia, para corregir ciertas cosas que era importante hacerlas. Ellos habían sido evangelizados, el apóstol Pablo había llegado con el evangelio, con las buenas nuevas de salvación y de vida eterna a este lugar ya de Europa. Y lo vimos cuando estudiamos el libro de los Hechos. Y ellos habían conocido a Cristo, pero en ese proceso de crecimiento se comenzaron a dar una serie de situaciones que el apóstol tiene que corregir dentro de la iglesia. Porque eran personas que no tenían, la mayoría de ellos no tenían la cultura judía, que ellos eran, los hermanos judíos de alguna manera eran temerosos de Dios, del creador del universo. Pero los hermanos griegos que eran de Corintio, que no traían las enseñanzas de los hermanos judíos, sino que ellos adoraban a dioses paganos, tenían otras costumbres. No conocían al Dios verdadero. Y por lo tanto se comienza a hacer una mezcla de cosas dentro de la iglesia que el apóstol tiene que corregir. Y estas son las cosas que el Espíritu Santo también nos ha estado hablando a nosotros, porque como iglesia tenemos que crecer. Como iglesia tenemos que ir madurando. Y para introducirnos a lo que hoy vamos a compartir, uno puede mirar la situación actual y podemos darnos cuenta en una rápida mirada que la maldad del hombre ha crecido de manera exponencial. La maldad. La corrupción en las esferas de gobierno se escucha permanentemente. No solo en nuestro gobierno, sino que en general en los gobiernos del mundo entero, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en el poder judicial. Hay corrupción. Hay en nuestro país una creciente ola de delincuencia, narcotráfico por doquier, abuso de mujeres, de niños, en manos de violadores, en manos de pedófilos y personas pervertidas, niños abandonados que sufren por las conductas irresponsables de padres que lo han dejado, mujeres con sus hijos abandonadas por padres irresponsables, maridos irresponsables sin afecto natural. Nos encontramos con una realidad de matrimonios fracasados por el egoísmo que prima en cada uno de ellos y que no están dispuestos a ceder en nada, menos a tolerar ni a perdonar. Y por lo tanto no existen concesiones y acuerdos. Y los matrimonios hoy día tienen fecha de vencimiento. ¿No es cierto? Esa es la realidad en la que estamos inmersos hoy día. Pero para quienes hemos creído en el Señor, el panorama es feo, el panorama, ¿no? Pero para los que hemos creído en el Señor, para nosotros siempre hay esperanza. Para el Hijo de Dios siempre hay esperanza. Y nosotros sabemos que detrás de todo esto, de toda esta maldad que se ha multiplicado, nosotros sabemos que hay un poder de las tinieblas obrando, como lo ha hecho desde la creación. Pero pareciera que hoy se han desatado demonios e espíritu inmundo, de alguna manera, obrando en un mundo que está muerto en sus delitos y pecados. Todo este mal, todas estas cosas que a diario nosotros podemos ver en las noticias o en las redes sociales, todo este mal en nuestra sociedad, en las esferas políticas, en diferentes grupos y medios, han generado también reacciones de parte de la sociedad
Y por lo tanto hay reacciones de querer justicia, reacciones violentas por querer de alguna manera tomar por sus manos la justicia al ver que hay cierta indolencia con las situaciones. Se establecen ideologías y pensamientos que de alguna manera buscan imponer una forma de pensar de cómo se deben hacer las cosas, ideologías que no respetan la libertad y el pensamiento de otros por pensar distinto, y así nos encontramos en un mundo convulsionado. En los tiempos que nosotros vivimos hoy día son tiempos globalizados, donde el modelo de Dios es atacado de diferentes frentes. El modelo de Dios, lo que Él ha establecido, es atacado por diferentes corrientes de pensamientos, por diferentes ideologías que convergen todas en un punto en común. Es destruir la familia, destruir el modelo de Dios y destruir todo lo que Dios ha determinado, incluso atentando contra la vida del que está por nacer y ahora incluso de aquel que está por morir con la eutanasia. Todas estas cosas son las que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Hay movimientos que nacen producto de este resentimiento, producto de la maldad que hay, y nos encontramos con movimientos, por ejemplo, el movimiento feminista, que aboga, es cierto, por los derechos de la mujer, pero lo hacen como una entidad individual, como una reivindicación de los derechos que de alguna manera se han pasado a llevar de la mujer, pero con esto también pasan a llevar incluso la vida del que está en el vientre, porque ahora quieren decidir qué hacer y no hacer con una vida que está en un vientre. También nos encontramos con muchas mujeres que han sido abusadas por sus maridos o sus parejas, ¿no es cierto? Personas que han cometido delitos en este sentido, y pareciera que hay un cierto relajo de la justicia. Pareciera que no hubiera justicia. En esta lucha y el deseo de alguna manera de cada uno pelear por lo suyo, se genera un caos y un desorden. Hay una pugna hoy día de ciertos grupos donde el hombre y la mujer parecieran ser enemigos. Parecieran ser enemigos. Por lo tanto, de esa perspectiva, negados a construir un mundo juntos. Totalmente con una mirada donde la sociedad conyugal ya no tiene espacio. Porque estamos divididos. O eso al menos es lo que se quiere manifestar y hacer notar. Tenemos también diferentes comportamientos de personas, de seres humanos, que buscan en esto un sustento legal. Y de esta manera vivir libremente amparado por algún tipo de resolución legal que les permita vivir la vida como la perciben, como quieran vivirla. Y es así como, por ejemplo, una persona ya de 50 o 60 años, si se siente bebé de 6, hay que aceptarla porque se siente un bebé de 6 años. Y tienen que darle los espacios, ¿no es cierto?, para que ese viejo, yo soy un viejo ya, así que ese viejo como yo, para que nadie se sienta, si se siente de 6 años, entonces hay que llevarlo a un jardín infantil a estar con niños de esa edad. Mire qué terrible lo que está pasando. Por otro lado está la educación sexual integral, que es globalizada, que busca de alguna manera sexualizar a nuestros niños a temprana edad,
y hacerlo de manera legal, es decir, que los padres no puedan imponerse en ese sentido, sino que el Estado tomar este rol. Hay otros grupos en el mundo que estamos viviendo, que este es un mundo globalizado, porque esto está pasando en muchas partes, que quieren reducir la mayoría de edad de los niños o de los adolescentes, ¿no es cierto?, sobre determinados derechos mediante el proyecto de ley que es autonomía progresiva de la niñez. De esa manera que los niños puedan tomar decisiones a más temprana edad, donde también detrás de esto hay mentes maquiavélicas, hay pervertidos que de alguna manera quieren tener un vínculo y sexualizar esa relación con menores de edad, que hoy día no lo pueden hacer porque la ley no lo permite, pero quieren legalizar en ese sentido. Son peligros en que nuestra sociedad está. Existen organizaciones internacionales que promueven esto, que están detrás de esto con recursos financieros y que hoy día aparecen de manera recurrente en las redes sociales y en todos los medios de comunicación están estas organizaciones. Estamos viviendo un mundo al revés, totalmente al revés, fuera de todo orden, y me refiero al orden que Dios estableció. Entonces Pablo tiene que responder a esta interrogante porque también de alguna manera en el mundo que él estaba o en los tiempos que él vivía, cosas de esta naturaleza también ocurrían. Y de alguna manera en esa época había una cierta rebelión de la mujer, por decirlo de alguna manera, en ciertos grupos sociales y que de alguna manera esto se estaba permeando a la iglesia. Estas cosas se estaban también introduciendo dentro de la iglesia y estaban contaminando la iglesia de Cristo. Y por lo tanto el apóstol, frente a una carta que le hacen llegar en manos de la iglesia de Corintio, hermanos maduros en el Señor, para darle a entender lo que está pasando y a su vez recibir el consejo, la palabra de Dios, de tal manera que ellos puedan saber qué hacer con ciertas situaciones. Y por eso que este capítulo y todos los capítulos que nosotros hemos visto y compartido responden a ese tipo de interrogante que se le hace al apóstol. Y esas son las respuestas que el Espíritu Santo nos está dando a través de esta carta. Y nos encontramos en esta hora con un capítulo, que es el capítulo 11, donde el orden de Dios que se refleja en este capítulo tiene relación con dos conceptos, que es la autoridad y la sujeción. Y de esa manera comienza el capítulo. Ahora, la sujeción, porque a veces se puede malentender, la sujeción no significa inferioridad, que muchas veces se malentiende, sino que teniendo ambos las mismas capacidades, hay un orden para las cosas. Y ese es el orden que Dios estableció. Ahora, quienes están en autoridad no significa que no se equivoquen o no cometan errores, porque sí las hay, porque somos un mundo imperfecto, porque nuestra naturaleza tiene una tendencia al mal, ¿no es cierto? Pero aún así, el someternos a una autoridad es aceptar el orden de Dios. Y también quien está en autoridad está sujeto a otra autoridad. Como dice, como Cristo está sujeto a Dios. Y el hombre está sujeto a Cristo. Y tiene todo un orden lo que Dios ha establecido. En el mundo en que vivimos hay autoridades y hay personas que nos sujetamos a las autoridades.
Y las autoridades que se equivocan tienen la oportunidad de enmendar sus errores. Lo importante es enmendar, ¿no es cierto? Enmendarlos. Ahora, hay una pregunta que se le hace al apóstol y él está respondiendo y responde el apóstol cuál es el orden de Dios. Parte hablando de eso. Todos estos cuidados se deben tener y se está hablando acerca de ciertas cosas que ocurren cuando nos congregamos. Tiene que ver con eso. ¿Qué ocurría en la iglesia de Corinto cuando se congregaban? ¿Cuál era la conducta que tenía el varón y la mujer? Y esto tiene que ver con la relación conyugal. ¿Cómo se manifestaba dentro de la congregación? Y de eso tiene que ver esta parte que vamos a compartir. Y la palabra del Señor nos enseña en que cuando hay una unión conyugal entre un hombre y una mujer, hay una sola carne, ¿sí? Eso lo tenemos claro, ¿no es cierto? La unión de un hombre y una mujer es una... Por lo tanto, esa unión, si bien es cierto, es una sola carne, tiene un orden, tiene una estructura. Y eso debe reflejarse también en los cuidados que nosotros debemos tener cuando nos congregamos. Y de eso habla este capítulo. En el mundo de la administración existe también este orden jerárquico. De otra manera, no se podrían llevar adelante los desarrollos económicos, los crecimientos de las empresas donde se desarrollan ciertos tipos de tecnologías o desarrollos económicos, etc. Hay un orden porque de esa manera hay sujeción y las cosas se realizan en un tiempo determinado, con ciertos procedimientos, con ciertas cosas. Y por eso que usted va a escuchar muchas veces que existe un gerente general, que existen diferentes, la primera línea de gerente, y así van bajando en un orden. No significa que el que está en sujeción sea inferior, porque las capacidades Dios ha dotado a todo el mundo, todo lo que está bajo el sol disfruta de la gracia común de Dios. Y a todo Dios le ha dado sabiduría, inteligencia y una serie de aptitudes que les permiten desarrollarse. Pero las cosas tienen un orden. Y ese orden es el que Pablo de alguna manera le está enseñando a la iglesia en este sentido. Y cuando nosotros miramos en la palabra del Señor, cuando Dios establece y crea al hombre y a la mujer, Él establece un orden. Dios es la cabeza. Aparece Dios ordenando todas las cosas. El creador, el que dice háganse las cosas y las cosas se hacen. Luego aparece, ¿no es cierto?, el hombre en escena y Dios es cabeza del hombre. ¿Sí? Luego aparece, ¿no es cierto?, la mujer y el hombre siendo cabeza de la mujer. Y esto lo vamos a aclarar porque ya me están mirando un poco raro. ¿Ah? La mujer es, recuérdense que estamos hablando de que ellos eran una sola carne. No nos olvidemos de eso, una sola carne, ¿no es cierto? Por lo tanto, la mujer viene a ser complemento del varón en una relación conyugal. No perdamos de vista esa parte, porque en lo demás, y como lo vamos a ver en el desarrollo de esta palabra, Dios a todos nos dio capacidades. Y todos podemos desarrollar y realizar diferentes cosas, diferentes profesiones, diferentes oficios, diferentes deportes, y etc. ¿Ya? Pero estamos hablando de este vínculo y en ese sentido la mujer es complemento del hombre. Y por lo tanto, estando ellos sin pecado en el jardín del Edén, la mujer ya era una ayuda idónea, ¿sí? Ayuda idónea, es decir, lo que la palabra del Señor nos quiere decir, que el hombre solo no podía con lo que el Señor le había entregado.
que era enseñorearse sobre todas las cosas creadas. Pero luego, antes de la caída, ¿no es cierto?, que nosotros lo podemos ver en el libro de Génesis, en esta unión, en esta relación, Dios le dijo en Génesis 1:28 y los bendijo Dios. Los bendijo. Y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Es decir, la tierra está a la orden de ustedes. Ustedes son los que van a administrar todo esto. Y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa era la gran autoridad que Dios le había dado. Pero algo ocurre en esto. Hay una caída. Y aquí empiezan los problemas. Dios sigue siendo la cabeza. Dios nunca ha perdido el control. Siempre Dios ha tenido todo bajo su mando. Amén. Y eso para nosotros es gratificante, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios en ese sentido siempre sigue siendo la cabeza del hombre. Amén. Y luego sigue el orden, la mujer sigue siendo, el varón sigue siendo la cabeza de la mujer y también del hogar. Y la mujer sigue siendo el complemento y la ayuda idónea del varón. Eso no ha cambiado. Eso sigue tal cual. Pero el gran problema de todo esto, que lo que se sumó a la vida conyugal o matrimonial, ¿no es cierto?, fue el pecado que entró a la humanidad. Y el pecado es como un cáncer. Es algo que si no está Cristo de por medio, con su sangre que lava y limpia de todo pecado, eso al hombre lo mantiene muerto en sus delitos y pecados. ¿Sí? Compartimos eso, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esto ocurren dos cosas que después se va a desencadenar en la palabra que estamos compartiendo. Yo quiero hacer este alcance porque es importante entenderlo desde el principio. Después que está esta caída, Dios maldice la tierra, ¿sí? Hay maldiciones que caen sobre el hombre. Le dice al varón, le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que mueras o hasta que vuelvas a la tierra, ¿no es cierto? Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Eso es lo que le dice. Luego a la mujer también algo le dice. En el 3:16 le dice, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esa frase hay que mirarla con cuidado, porque se ha distorsionado a lo largo de la historia. Y por eso que yo partí hablando de ciertas cosas que ocurren en nuestra sociedad, porque la verdad de Dios, el proyecto de Dios se ha distorsionado. Satanás y los demonios han distorsionado el plan de Dios y el hombre que está muerto en sus delitos y pecados, en ese sentido, ha sido parte y por lo tanto parte activa de esta distorsión del plan de Dios. Y el enseñorearse se ha traducido en abusos, en dolores, en abandonos y en muchas cosas que el hombre ha dejado de cumplir el rol que le corresponde. En esto Dios escogió un pueblo, ¿sí? Nosotros sabemos que Dios escogió un pueblo al cual le entregó una ley para que ese pueblo se pudiera ordenar y de esa forma tuviera una relación directa con Él. Y lo hemos visto en otras oportunidades. Ahora, el gran tema es, ¿cuáles son los impactos
de un modelo distorsionado, de un modelo que Dios estableció. Todo esto que ha ocurrido en la humanidad, la historia de la humanidad, esto ha provocado estragos en nuestra sociedad, en toda clase social, en la relación conyugal, hombre y mujer. ¿Por qué? Porque de alguna manera ambos, o el hombre, se atribuyó excesos y autoridad que nunca se le dio. Se atribuyó y tomó en sus manos autoridad para realizar cosas que no fueron las que Dios les instruyó. Y esto ha generado todo un desorden en la creación de Dios y por lo tanto destrucción y destrucción de las cosas que Dios hizo bien. Cuando Dios está haciendo, dice, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Todo era bueno. Pero esto, a lo largo de la historia, desde la creación hasta ahora, ha sufrido realmente cambios sustanciales provocados por la maldad del hombre. Y así Pablo comienza entonces a explicarle, después de todo esto, tiene que explicarle a esta iglesia el orden de Dios. El orden de Dios. Y así parte el capítulo. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo acordáis de mí. Hay hermanos que efectivamente retienen la buena enseñanza del apóstol. Sin embargo, les tiene que señalar y decir que no se olviden que Cristo es la cabeza. Lo primero, Cristo es la cabeza, les dice, de todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón. Y el hombre tiene que estar sujeto a Cristo. Eso es sujeción a Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón. Si ese orden se mantiene hacia abajo, ¿no es cierto? Si Cristo es la cabeza de todo varón, ¿no es cierto? Después dice, y el varón es la cabeza de la mujer, tiene un efecto dominó. Cristo la cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer, ¿no es cierto? Y Dios la cabeza de Cristo, es decir, hay un orden en lo que Dios estableció. De esa manera, entonces, el concepto de autoridad, a lo cual está sujeta esta estructura que Dios estableció, no quiere decir que Cristo es inferior al Padre, porque ambos son Dios. Dios es uno solo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay un orden en esto. Lo mismo que la mujer tenga una sujeción al varón, no significa que sea inferior al varón, porque Dios los hizo iguales. ¿Sí? ¿Amén? Los hizo iguales. Entonces no hay una inferioridad, como muchas veces se quiere de alguna manera malinterpretar el modelo de Dios. No, Dios hizo las cosas perfectas. Lo que Dios vio, lo que Dios hizo y lo vio Dios y dijo que era bueno. Gloria al Señor que vive y reina para siempre. Así, de esta manera, entonces, Cristo en esencia es igual al Dios Padre, ¿no es cierto? Así también la mujer en esencia es igual al varón. Es decir, en valor, en dignidad, en todo no hay diferencia. Por lo tanto, este orden que Pablo está hablando es el orden que tiene que existir en el hogar. De eso finalmente termina hablando.
no tiene que ver con un concepto de género. ¿Ah? No es una competencia entre hombre y mujer, sino es una relación conyugal y matrimonial que tiene un orden. El hombre tiene responsabilidades, la mujer tiene responsabilidades y así cada uno hace lo que tiene que hacer porque en el caso de la relación conyugal son uno en Cristo. ¿Sí? Uno. Quiero entonces destacar que la mujer tiene tanta capacidad como el hombre para desarrollar diferentes roles, profesiones, oficios o actividades, ¿no es cierto?, que quiera desarrollar. Claro, hay ciertas actividades que por la contextura de la mujer no la puede realizar. No me imagino una mujer acarreando sacos de papas, porque, ¿no es cierto?, necesita cierta fuerza. Pero nada impide que lo haga, ¿o sí? Nada impide que lo haga. Entonces, en el modelo de Dios, Dios nos dio habilidades y competencias. No hay diferencias en ese sentido. Nosotros ya habíamos compartido en el capítulo 7, ¿no es cierto? Quienes se recuerdan, que una mujer o un soltero, una soltera, un viudo, una viuda, ¿no es cierto?, o un divorciado no tiene que enfrentarse con este tipo de cosas. ¿Ah? No tiene que enfrentarse con lo que Pablo está hablando o enseñando, dado que él está apuntando directamente a la relación conyugal, en ese sentido. Pero para quienes tienen planes de casarse, más a futuro a lo mejor, ¿no es cierto?, o rehacer su vida, ¿no es cierto?, lo que ya vimos en el capítulo 7, ¿no es cierto?, no pueden pasar por alto esta enseñanza. Esto es relevante porque estamos hablando de cómo el Espíritu Santo está hablando a la iglesia acerca del orden que Dios tiene en todas las cosas. En el mundo caído en el que nosotros estamos, y por lo tanto también una iglesia imperfecta, un matrimonio puede evitarse muchos males o muchas crisis cuando existe una verdadera sujeción a Cristo, de ambos. Cuando ambos tienen una verdadera sujeción a Cristo, los problemas y las crisis se pueden minimizar. No voy a entrar en mayores detalles de los que vimos en el capítulo 7, pero hay ciertas cosas que ocurren. Cuando se convierte ella y él no, cuando se convierte él y ella no, ya empezamos con ciertas situaciones un tanto complicadas, pero ya lo vimos y no voy a reiterar en eso. Pablo está hablando acerca entonces del rol de la mujer dentro de la iglesia. ¿Cómo tiene que presentarse? ¿Cómo tiene que estar? Y aquí habla de ciertas cosas que uno cuando las lee podría llamarle la atención. Ciertas cosas que acá se dicen. De la perspectiva de que está hablando acá, de que la mujer puede orar y profetizar dentro de la iglesia. De eso está hablando. Cuando habla de profetizar se refiere a hablar de la palabra. Hablarle a otro de la palabra de Dios. El pasaje entonces está hablando y señalando que en realidad cuando se refiere al hombre y la mujer está diciendo, no está hablando de orar privadamente en el hogar, sino que se está refiriendo a la iglesia. Ambos pueden hacerlo. Lo que está enseñando es que en la cultura que ellos tenían había que diferenciar el uno del otro. ¿Cómo se diferenciaba? Dentro de la iglesia de Cristo, los hombres y las mujeres tienen roles diferentes. Realizamos
y desarrollamos actividades distintas en una iglesia local. Todos no son pastores, porque si, ¿no es cierto? Todos pastores y ¿cómo no entendemos? Entonces todos tenemos diferentes roles y por eso que la palabra del Señor nos habla que somos un cuerpo. Pablo enseña esto, que somos un cuerpo para darnos a entender que todos tenemos diferentes funciones. El brazo, la cabeza, la pierna, etc. Somos un cuerpo en Cristo el Señor. Ese es el concepto que él está enseñando. Y de esa perspectiva la mujer tiene un rol dentro de la iglesia, el hombre tiene un rol dentro de la iglesia. Pero hay que diferenciarse en ese sentido. Y está hablando acerca del atavío de las mujeres. Él está dando entonces respuesta a las preguntas que se le hacen acerca de esto, de lo que está ocurriendo en la congregación de la iglesia de Corintios. Pablo quiere hacer notar que bíblicamente existe una distinción de género entre un hombre y una mujer. Somos distintos. Y por lo tanto lo que quiere hacer es distinguir dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Sí, la mujer es mujer aquí y afuera también. Para no decir en la quebrada del ají, porque suena como raro. ¿No es cierto? La mujer es mujer aquí y afuera. El varón es varón aquí y afuera. ¿Sí? De esa manera entonces damos testimonio de que somos creación de Dios. Pablo quiere hacer notar esto para diferenciarse de la cultura pagana, porque aquí dentro de la cultura pagana había un tema en lo que era el culto pagano, las reuniones de la iglesia pagana, por decirlo de alguna manera. Habían ciertas costumbres que eran de los romanos y como Corintia era una ciudad donde habían llegado a vivir muchos romanos, las costumbres de ellos se habían mezclado con las costumbres de los griegos en ese lugar. Entonces, ¿qué pasaba con los varones? Quienes ellos ofrecían culto a los dioses que ellos tenían, hacían cultos públicos y privados, y ellos lo que hacían los varones era cubrían su cabeza cuando adoraban a dioses paganos. Por eso que ustedes se encuentran en este texto y habla acerca de que el varón no puede cubrirse la cabeza para adorar al Dios al cual nosotros adoramos. Usted lo puede ir leyendo si quiere. Del verso 6 al 7 puede encontrar con esto. Ellos se cubrían la cabeza. Y por otra parte, en la cultura griega de la época, ahí en Corintia, la mujer se distinguía como mujer porque usaba un velo. Eso caracterizaba a la mujer. Usaban túnicas, los varones usaban túnicas, las mujeres usaban túnicas. Entonces se diferenciaban que el varón corintio no usaba velo y la mujer usaba un pequeño velo que era el toque femenino que distinguía a una mujer de un varón. De eso está hablando. Entonces, en el culto a los dioses paganos se había introducido esta costumbre romana donde los varones se cubrían la cabeza. Y Pablo les está enseñando que esas costumbres paganas no deben estar dentro de la iglesia local. No deben hacer ese tipo de cosas. Eso es lo que está enseñando en esta oportunidad. Entonces, claro, uno aquí comienza a encontrar respuestas a ciertas preguntas. Porque en la cultura judía, al revés, en la cultura judía, por eso hay un tema cultural en esto. Los varones judíos, hasta ahora, cuando usted lo ve en el Muro de los Lamentos, los ha visto, ¿no? Cuando oran, están con una cosita que no me acuerdo cómo se llama, se ponen como una túnica y están orando así. ¿Sí? ¿Lo ha visto? Ya. Bueno, son costumbres distintas. En este caso, la costumbre del varón era adorar a dioses paganos con esa
forma de túnica. Y Pablo le está diciendo que no, esas costumbres paganas no deben estar dentro de la casa del Señor. Le está enseñando esto. Y Pablo lo que quiere es que la mujer y hombre se puedan diferenciar dentro del templo cuando están alabando a Dios. Y le está diciendo esto entonces. Bueno, el varón no tiene por qué taparse la cabeza. Estos no son dioses romanos a los cuales ustedes están alabando. Están adorando al Dios que vive y reina para siempre. Sáquense esa cosa de la cabeza, les dice. Y ustedes, mujeres, les dice, porque de ahí le voy a explicar un poco más por qué la mujer no se colocaba el velo. Hay un acto de rebeldía. Entonces, pero la mujer que se destacaba por su femineidad, con ese velo, muchas de ellas se la sacaban en la iglesia. ¿Y por qué se la sacaban? Ahora les voy a explicar por qué se lo sacaban. Entonces Pablo le dice, no, ustedes tienen que distinguirse, ustedes son mujeres, distínganse de los hombres, son femeninas. Eso es lo que le está enseñando a ella. Y en los versos del 8 al 9 refuerza esto. Los versos de 8 al 9 usted puede ir siguiendo en su Biblia. Y lo hace respecto del matrimonio, el orden que tiene que tener. Cómo la mujer debe honrar a su esposo y que su esposo a su vez debe honrar a Cristo sujetándose a Él, porque ese es el tema, ¿no es cierto? Esto no funciona cuando la mujer se sujeta al varón, pero el varón no se sujeta a nadie. Ahí tenemos un problema, ¿o no? Sí, claramente. Entonces Pablo le está enseñando a la iglesia el modelo de Dios, el orden que Dios estableció. Y él refuerza en estos versos, ¿no es cierto?, lo que debe existir en un matrimonio de creyentes. Por eso que yo hice la salvedad de creyentes, porque cuando hay uno que es creyente y el otro no, ahí ocurren otras cosas. Entonces, en la cultura local de Corintio, esto es relevante. Yo quiero, para que usted entienda esta cosa, porque cuando uno la lee pareciera que es como raro todo lo que lee. Pero lo que pasaba que en la cultura, en los templos de Corintio, habían mujeres sacerdotisas. Ellas eran las que mandaban el buque ahí, como se dice. Ellas ordenaban. Entonces, en un acto de rebeldía contra su femineidad, se rapaban el pelo. Se cortaban, quedaban rapadas. Usaban túnicas y en realidad parecían hombres. Ese era el tema. Entonces estaban en los templos con la cabeza descubierta. No había ningún grado de femineidad en ella. Ellas eran las sacerdotisas. Los cultos paganos eran, ya lo hemos hablado, ¿no es cierto?, lo que ocurría ahí adentro. Eran relaciones sexuales las que existían. Esa era la forma como adoraban a los dioses paganos. Y la palabra del Señor de esto nos hablaba en la mañana. Entonces, lo que el apóstol le está diciendo a las hermanas, a las esposas y a las mujeres de la iglesia, ¿no es cierto? Ustedes no pueden comportarse dentro de la casa del Señor, del Dios al cual nosotros adoramos, de este Cristo que vive y reina para siempre, como una mujer pagana y comportándose de esa manera. No, ustedes son creación de Dios y ustedes son mujeres y ustedes varones. Eso es lo que le está enseñando el apóstol a través de esta carta. Las mujeres tenían este rol. Ellas eran las que realizaban y guiaban el culto a los dioses paganos, totalmente rapadas. Y de esa manera ellas desafiaban su femineidad y no usaban el velo. Por lo tanto, era apariencia de hombre, en definitiva. Y lo que el apóstol le quiere señalar, el orden de la familia, y que como hijo de Dios
tenían que conocer cuál era el orden de Dios. Y él le dice, miren, Dios es la cabeza de Cristo, el Padre. Cristo es la cabeza del varón, sujeción del varón. Y el varón es la cabeza de la mujer, sujeción de la mujer. ¿Se dan cuenta? Pero en ese orden, es decir, sujeción total. Cuando la sujeción es parejita, todo resulta en bendición. Estoy hablando de un matrimonio creyente, ¿no es cierto? Pero cuando no existe de alguna de las partes esa sujeción, empezamos con los problemas, ¿no es cierto? Porque bueno, entonces ya se quieren imponer cosas que no están dentro del modelo de Dios. Y el hombre se toma atribuciones que Dios no le ha dado. Y ahí vienen los problemas. Se cometen abusos, ¿no es cierto? Palabras deshonestas, hombres que tratan a la mujer, la empapelan, ¿no es cierto? Eso no corresponde. Estoy hablando de no creyentes, porque en creyentes no debería ocurrir, ¿no es cierto? No podemos enojar como todos, pues, si tenemos nuestros días malos, ¿no? ¿Ah? Pero la palabra del Señor nos enseña sujeción. Y eso significa que tenemos que enmendar muchas veces nuestros errores, las cosas que hacemos mal. Gloria al Señor que vive y reina para siempre. En los versos 11 al 12 le deja claridad. Por favor, las hermanas, tomen su Biblia y lean esto. Para que no les quede ninguna duda que el Dios de Israel es machista, que la cosa, que... No. Él no hizo igual en dignidad a todos. Y en el verso 11 y 12 de su Biblia, capítulo 11, versos 11 y 12, el Señor le aclara esto para que no quede ninguna duda de ciertas distorsiones que hay incluso en nuestros tiempos. Ya ocurría en ese tiempo. Entonces la mujer de alguna manera se rebelaba porque veía esto en los templos paganos, donde las sacerdotisas se rapaban la cabeza, ¿no es cierto?, simulando la autoridad de un hombre. Y no, el modelo de Dios es perfecto. Y dice lo siguiente, dice, pero en el Señor, versos 11 y 12, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Ah? Es decir, no existen los superhéroes. ¿Ah? No existen las superwoman. Uno necesita al otro. Pero en el Señor, fíjese, pero en el Señor, hay una distinción, pero en el Señor, ¿ah? Nótese esa frase, pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Bendita palabra del Señor. Así es que estos versos echan por tierra, con un respaldo bíblico, ¿no es cierto?, cualquier ideología contra la familia. Cualquier ideología contra la sociedad conyugal. Y es más, refuerza el modelo de Dios. Refuerza el modelo de Dios a todo aquel que ha sido llamado por el Señor. Todo aquel que ha sido llamado por el Dios que vive y reina para siempre. Por lo tanto, delante del Señor al cual nosotros servimos y adoramos, tanto el hombre como la mujer reciben los dones del Espíritu. ¿O hay alguna distinción en eso? El Señor dice, tú eres mujer, te voy a dar este tipo de dones. Tú eres hombre, perfecto, los mejores para ti. No, ¿no es cierto? Ante el Señor los dones del Espíritu son para todos y a todo lo que el Señor quiera dar. Pero en esto
¿no es cierto? Pablo no anula los roles distintivos de cada sexo. Aunque hombres y mujeres son nuevas criaturas en Cristo, la relación esposo y esposa se mantiene incólume. Eso no cambia. El orden que estableció Dios así se mantiene. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el hombre era el que recibía la señal del pacto. Era el hombre. Y en ese sentido, el hombre representaba a la mujer. Pero en el Nuevo Testamento la situación cambió. Ante Cristo, ambos reciben la señal del pacto. Porque es una relación personal con Cristo. Es directamente con Él. Pablo en ese sentido hace referencia a que entonces ambos oran y profetizan o predican, ¿no es cierto?, la palabra del Señor en lugares públicos, porque lo señala y Él lo dice. De diferentes formas, y nosotros lo podemos ver en nuestra iglesia. Las mujeres, ¿no es cierto?, hay consejeras, hay consejeros de adolescentes, profesores de niños, etcétera, etcétera, digamos. Pero Pablo habla esto, y en los versos finales del 13 al 16, lo que en definitiva Pablo lo que busca con esta enseñanza es hacer la distinción femenina entre el hombre y la mujer. La forma como se viste, la forma como lleva el cabello, en definitiva eso es. Para que de esa manera la mujer, ¿no es cierto?, pueda cumplir el papel que Dios le dio en la creación. ¿Sabe que algunos han tomado erróneamente, y eso creo yo que es así, digamos, los consejos que Pablo da, porque algunos piensan que la mujer no se tiene que arreglar? Como que la mujer tiene que andar toda así deslavada, ¿no es cierto? No. Pablo habla del atavío de la mujer. Habla de eso. Si usted busca la palabra atavío, podrá entender lo que el apóstol quiso decir. Atavío significa un conjunto de arreglos y vestidos, ¿no es cierto?, y adornos que salen de lo común, que distinguen a alguien. Y en ese sentido está hablando del atavío de la mujer, que la mujer se distingue por ser mujer. Eso es lo que está diciendo. Entonces, cuando Pablo está hablando en 1 Timoteo 2:9, dice asimismo que las mujeres se atavían, dice, de ropa decorosa, por ejemplo. No está diciendo que la mujer no tiene que ataviarse, tiene que hacerlo. La mujer tiene que arreglarse, tiene que verse bien, ¿o no? ¿Qué opinan los varones? Claro, pues, hermano. ¿Cierto? Aquel que tiene una esposa, ¿no es cierto?, su esposa arregladita, su pelito bonito, se ve bien. Lo que Pablo está diciendo, no caer en los excesos, ¿no es cierto?, respecto al atavío. Porque ya cuando se empieza con ostentación, ¿no es cierto?, un pelo escarmenado así, como una cabeza de león, unos labios rojos, una cosa en los ojos así brillante. No, hermano, no es necesario tanta cosa. Que sea algo decoroso, algo que la distinga y la haga verse bonita. Eso es lo que el apóstol está enseñando en esto, diciendo que somos distintos. Que la mujer es distinta, el hombre es distinto, la mujer se atavía de una manera, el hombre de otra manera, y se distinguen dentro del pueblo de Dios. Y tienen roles diferentes, y hay una sujeción, y hay una cabeza, y así vamos ordenando hacia abajo. Entonces, lo que quiero para ir terminando
Quiero decirles, hermanos y quienes están mirando, que el cristianismo ha sido y se mantiene hoy día como una fuerza que libera a las mujeres de la opresión y el servilismo que en algún momento se le calificó. Cristo reivindicó a la mujer, si lo vemos de otra manera. Es cierto que Dios creó diferencia distintiva entre un hombre y una mujer. Y Él desea que esa distinción la mantengamos. Que la mujer vista como mujer y que el varón vista como varón. Que logremos distinguirnos. Cuando habla acerca del cabello, Pablo nos está diciendo, mire, la mujer tiene que tener el cabello de este largo. No, dice que se tiene que distinguir del varón. La mujer se arreglará su cabello, ¿no es cierto? Que la haga lucirse linda para su esposo, en el caso del casado, y si no, ¿no es cierto? La mujer como cosa personal, que ella se sienta bien, luciendo y sentirse como mujer cómoda. Dios entonces creó y hay diferencias entre uno y el otro. El Nuevo Testamento nos enseña, refuerza que el hombre y la mujer ante Dios son iguales en dignidad, en capacidad cognitiva, con habilidades para desarrollar oficios, profesiones, y que son propias del ser humano. Por eso que tenemos en nuestra iglesia diferentes hermanos y hermanas que han alcanzado diferentes profesiones, ¿no es cierto? Y es una bendición de Dios, que Dios a las generaciones nuevas las vaya bendiciendo, ¿no? ¿No se alegra usted de que sus hijos o jóvenes de la iglesia el Señor los vaya bendiciendo? Para mí es una alegría ver que jovencitas, el otro día hablaba con nuestra hermana Isabel, cómo su hija, el Señor la ha bendecido y han ido estudiando. Es una bendición de Dios. Nos alegramos. Y eso es lo que hace el Evangelio, reivindicar a la mujer. Gloria al Señor que vive y reina para siempre. Como les decía, aunque el hombre y la mujer son iguales frente a Dios y en Cristo, se nos han otorgado papeles o roles diferentes. La responsabilidad del esposo está principalmente en ser cabeza del hogar. Cumple un papel entonces la esposa de colaboradora y es la persona sabia que edifica la casa. Tiene un rol preponderante en la casa. Si tuviéramos que valorizar el trabajo de la mujer en el hogar, yo creo que no hay precio. ¿Cuánto vale educar a un hijo? ¿Sí? ¿Ha pensado en eso, no? Enseñarles de chiquitito cómo desarrollarse y ser una persona de bien para nuestra sociedad, y más aún cuando ese niño nace en el temor de Dios. Eso no tiene valor, porque es incalculable. ¿Cómo calculamos el valor del trabajo que hace, en este caso, la madre con un hijo? No tiene precio. En este sentido, entonces, tanto la autoridad como la sujeción tiene que ser del corazón. Esto es como cuando hablábamos, ¿no es cierto?, de las costumbres judías que querían implementar en la iglesia de los gentiles. La circuncisión. Pablo dice, la circuncisión o la incircuncisión no vale nada, porque lo importante es tener circuncidado el corazón, es decir, estar sujeto a Dios. Y en este sentido, también, tanto la autoridad como la sujeción tiene que ser del corazón, sujeto a Cristo. Amén. Es importante entender que
las costumbres son distintas, dependiendo el país, el pueblo, ¿no es cierto? Las sociedades o los grupos tienen costumbres. Sin embargo, el orden de Dios no cambia. El orden de Dios no cambia. En todas partes es lo mismo. Lo que de alguna manera este capítulo quiere destacar o señalar, que en la relación matrimonial la esposa honra y respeta a su esposo, mientras que el esposo ama y guía a su esposa. Eso es el modelo de Dios. En nuestro país, en nuestra iglesia y en muchas iglesias de esta nación, hay mujeres piadosas que hacen un trabajo silencioso, que oran, que interceden por la iglesia. Son verdaderos puntales, pilares de las iglesias. Y lo hacen de manera productiva. Permanentemente están orando. Mi pastor, estoy orando por usted. ¿Cuántas veces escucho a hermana decirme eso? Estoy orando por los enfermos, estoy orando. Una constante intercesión. Mujeres piadosas que cumplen un rol tan importante dentro de la casa del Señor. Lo importante entonces es que ambos se sujeten a Cristo, ambos, ¿no es cierto?, sean personas que miremos a Cristo como cabeza, siempre. Y cuando nos equivoquemos, y me refiero a los varones, que son varones que han conocido a Cristo, cuando nos equivoquemos como cabeza del hogar, tengamos la capacidad de pedir perdón. Nos cuesta a veces. Pero eso lo que hace, provoca sanidad. Provoca lo necesario para que esa relación se siga fortaleciendo. Y en la casa del Señor ocurre lo mismo, porque en la casa del Señor todos, y para terminar quiero decir, todos cumplimos diferentes roles. Somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y el Señor, Él puso pastores, puso ministros, puso maestros, puso profesores, puso, en fin, personas que visitan, personas, etcétera, tantas cosas que se realizan dentro de una iglesia local. Lo importante es que todos seamos parte de ese cuerpo de Cristo, seamos personas activas, porque hay una gran necesidad en el mundo en que vivimos. Y el Señor está preparando a su pueblo y está trayendo con urgencia a los que tienen que ser llamados, porque el Señor viene. Él viene por su iglesia. Que el Señor bendiga su palabra y esta haga vida en nuestros corazones.